Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Edwin González, expresidente del Colegio de Arquitectos, secretario ejecutivo de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos y también excoordinador de la Comisión SIDECA. El día de hoy les vengo a dar la más cordial bienvenida a esta actividad, Arqui Préstame los Ojos, una actividad en conjunto con la Comisión SIDECA, la Comisión de Arquitectos Jóvenes y la Comisión de Investigación. Déjenme contarles que, bueno, para mí es muy grato saber de este tipo de actividades que se están dando, porque a lo largo de los años fui coordinador de esta comisión a la cual le tengo muchísimo cariño. Desarrollamos muchísimos proyectos a lo largo de muchos años, casi 10 años, y bueno, creo que esta nueva etapa de la comisión como tal le ha venido dando seguimiento a los proyectos que inicialmente pues se lograron, se gestionaron y demás. Con esta actividad como tal, pues es un paso más para hacer conocer la arquitectura, para dar a conocer hacia el público en general sobre la importancia, ¿verdad?, del desarrollo de las ciudades, sobre el quehacer del arquitecto. Y esta actividad como tal es un recorrido muy bonito que se ve la ciudad desde diversos ojos, ¿verdad? Fotógrafos, investigadores, arquitectos, docentes, estudiantes y demás. Así que para mí, pues de verdad es un gran honor haber sido parte de esta comisión, seguir colaborando con ella y también veo que se ha seguido haciendo una labor constante, un trabajo hormiga de muchísimas personas, tanto estudiantes como docentes. Así que igual les doy la más cordial bienvenida a toda esta actividad. Auguro muchos éxitos, no solo en esta, sino en todas las actividades que se sigan desarrollando por la comisión y por el Colegio de Arquitectos, en donde todos, muchísimas personas trabajamos en pro del gremio, de la sociedad, de la arquitectura a nivel general. Así que muchas gracias a todos y bienvenidos. Mi nombre es Diego Miranda Méndez, soy representante del gobierno local como parte del Consejo Municipal de San José y regidor del mismo. Quiero enviarle un saludo caluroso al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos por esta iniciativa tan importante que están haciendo, que se llama Arqui Préstame tus Ojos. Para mí, este tipo de iniciativas es fundamental porque reúne dos elementos que son parte integrante de lo que debería tener una ciudad y de lo que debería respetar una sociedad, que es la memoria histórica por una parte y el valor arquitectónico relacionado a las estructuras que hay en nuestra ciudad. Creo que es fundamental este par de valores para entendernos como sociedad, para entender por dónde caminar hacia el progreso y para entendernos también como una ciudad y como una sociedad más democrática que le permita el acceso a la ciudad a toda la población. Sin ello es imposible pensar en progreso, sin ello es imposible pensar en el bienestar material de todos y todas. Por eso quiero agradecer a los miembros del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y a las personas que están detrás de esta iniciativa en específico. La burbuja número 1 la hemos bautizado como burbuja financiera. Sin embargo, esta burbuja está muy relacionada con la historia y el inicio de San José. Desde adobe hasta edificios ya modernos como el actual Banco Central, ver neoclásico junto al edificio de tipo colonial en adobe o en bajareque, junto a una tendencia en Art Deco, o ver el International Style, o ver eclecticismo. Es algo muy fácil y que incluso, bueno, pues las fotografías nos llevan a esos periodos, a esos momentos. Casualmente la ciudad de San José se va a fundar como una necesidad de punto intermedio, ¿verdad? Pues de tránsito entre el punto intermedio, ahí fue donde se decidió fundar San José. Estamos hablando que alrededor de la década de 1730 es el último asentamiento, pues se podría decir importante que se da durante la colonia, y exactamente ese punto, ¿verdad? Donde nace y donde se establece crear, por ejemplo, una ermita que era la forma de hacer que la gente se acercara, es en donde hoy en día está el edificio de la tienda Scaglietti, ¿cierto?
Entonces, incluso hay una pintura, ¿verdad? Que ahí la podemos tener en pantalla. Es una pintura que representa eso, no es exactamente de 1730, 1735, pero por lo menos señala muy bien, como lo pueden ver, una ermita pajiza, algo pues muy, muy humilde, pues muy básico. Incluso podríamos hablar que el primer cementerio de San José podría estar ubicada donde está hoy el Taco. Casualmente hay una segunda pintura, ¿verdad? Que podemos ahí ver. Esta primera la tiene el Museo Nacional, por cierto. Si en algún día van por ahí al Museo Nacional y se la topan en alguna cosa, van a verla. Y la segunda pintura representa la segunda iglesia, que ya ahí sí estamos hablando de un traslado a donde está hoy en día la catedral, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos de que aquí es donde nace Chepe, ¿verdad? Ese es el punto cero de la ciudad, de esa pregunta, cuadra, ¿verdad? esta pintura, no sé si estoy mal, pero se puede apreciar, creo que el Teatro Nacional, ¿verdad? Ya en la segunda pintura ya es como tiempo después, ¿o me equivoco? Bueno, la pintura más grande, ¿verdad? Las que estamos viendo pintadas un poco más de manera rústica con los colores, ¿verdad? Esas son la primera, que es de la primera ermita, donde se ve el santo patrono, Chepe arriba. La segunda es donde se ve esa iglesia blanca, pues encalada, ¿verdad? Ya un poco más bonita, pues mejor construida. Y la otra pintura, la que vemos en el marco de madera, ¿verdad? Gruesa, que es de un autor de apellido Langenberg. Esa sí ya es de finales del siglo XIX, ¿verdad? Eso es todavía mucho después. Entonces ahí sí ya van a ver al fondo la catedral, van a ver el teatro inclusive, pero sí, además que es una vista distinta, ¿verdad? Las que yo señalaba al inicio son como viendo de frente los edificios, ¿verdad? Sí, ya me quedó claro. Ahora, te quería hacer una pregunta con respecto a esto. Tengo entendido de que la primera iglesia o de las primeras iglesias estaban cerca de donde se encuentra el Banco Central, ¿verdad? Si no estoy mal, una de las primeras iglesias. Sí, la primera pintura es detrás del Banco Central, es al costado es donde está el edificio Scaglietti, la tienda hoy en día, ¿verdad? Por eso les ubicaba como con este punto, pues, más conocido en la ciudad, porque, pues, lastimosamente hay unas placas, pero están dentro de la tienda, pues cuando la tienda cierra, la gente no las ve, hay un atisbo ahí, una intención de hacer algo parecido a esa pintura ahí por parte de las autoridades, pero tampoco, entonces la gente pasa desapercibido al caminar por ahí. No hay una forma de decir, mira, este es el centro de San José, perdón, el punto donde nació San José. De acuerdo, dale, de acuerdo. Sí. Ahora, ¿cuándo se empieza? Digamos, nosotros ya tenemos como una estructura de la ciudad de San José. ¿En qué momento se ubica, por ejemplo, la Catedral Metropolitana en el sitio donde está ahorita? Es que ese es el traslado, ¿verdad? Para finales de 1770, 1780 se decide mover la iglesia de la tienda Scaglietti a donde está hoy en día la catedral. En ese momento no era catedral, ¿verdad? Era nada más una iglesia. San José no era capital, San José no era ciudad todavía, era una villa. De hecho, el nombre oficial es la Villa Nueva de la Boca del Monte de San Josep, que de hecho sucede pequeñito en la primera pintura. Entonces se traslada a 1780 por una cuestión de problemas de aguas, de humedad y todo, y entonces ahí la vamos a tener hasta la fecha. Pero, como digo, no estuvo la primera iglesia en ese mismo lugar, fue un traslado por una necesidad. Sí, claro. Y ahora que Alejandro menciona que la iglesia y el origen de San José no está bien delimitado, pues en realidad no está bien ubicado o rastreable para la mayoría de las personas, es algo que pasa prácticamente en todas esas zonas, por no decir en toda la ciudad, porque ahí estuvo el Palacio Nacional, ahí cerca estuvo la casa de Juanito Mora, y ahí estuvo, digamos, el primer cafetal de San José. Nada de eso nos deja parte de una que otra plaquita que pueda aparecer y fotos antiguas. Eso es totalmente una pena. Son, digamos, por ejemplo, les puedo hablar que la placa que dice dónde estuvieron las primeras, en verdad, matas de café o pues los primeros siembros ahí en San José, que es sobre calle Central, avenida Central hoy en día, y tiene una placa que, pues no sé cuánto pueden ser, centímetros. Centímetros, son, no sé, soy malo para eso, pero que 30 por 50, 30 por 60, eso no es nada. Y la letra está ahí pegada y no se ve. Definitivamente esa esquina, que tras de eso es un edificio muy bonito hoy en día, le perteneció a la familia Feoli y a los Rímola, creo que era, una tienda esquinera. Es un edificio muy bonito, neoclásico, todo eso fácilmente podría ser un museo del café, podría ser una cafetería y vendería. Es que el punto es histórico, ahí es donde empezó
cuestión cafetalera del país. O sea, el ICAFE debería invertir en eso. El edificio es el mismo desde del siglo XX, perdón, neoclásico, muy bonito. Ale, una consulta. Ahora que dijiste que para ese momento todavía, pues éramos considerados villa, ¿hay un momento puntual donde San José se define como ciudad y o sea, a qué se debe ese evento, digamos, que se le haya denominado ciudad? Uh-huh. Sí, bueno, en ese momento seguimos siendo colonia, ¿verdad? Cuando se da la titulación, o sea, te quitan de villa, te pasan a ciudad. Esa titulación es para 1813, cuando se dan las Cortes de Cádiz. Bueno, en ese año se definen, las Cortes empezaron antes. Recuerden que también pues, tuvimos a Florencio del Castillo como nuestro diputado, ¿verdad? El presbítero Cartago. Pues, por una cuestión que Florencio del Castillo logra, ¿verdad? Por cuestión de población, porque ya estaba surgiendo, ya habían algunos desarrollos en cuanto a café, ¿verdad? El tabaco ya venía dándose también desde el siglo anterior. Todo eso pues sumó, y además de que fueron muy leales al rey de España durante la invasión napoleónica, entonces se consiguió pues que nos dieran el título de ciudad. Eso le hizo contrapeso a Cartago, ¿verdad? Porque Cartago era la única ciudad oficial hasta el momento, todas eran villas, poblaciones u otros. Entonces, claro, eso fue un contrapeso inclusive a la hora de la independencia, pero bueno, pues eso es historia para otra charla, pero sí, fue pues en 1813, si no me falla la memoria, y por eso ya Chepe cumplió ya tiene más de 200 años como ciudad titulada, ¿verdad? Ale, una pregunta, ¿qué edificios se desarrollaron importantes en esa zona? Porque tengo entendido que si la ciudad se empezó a desarrollar ahí, tuvo que haber un conjunto de edificios que generaron una burbuja en ese sitio. Sí, no, si nos remontamos al siglo XVIII, XIX, como lo decía Luis, ¿verdad? Como lo decía el arquitecto, tenemos el caso de pues, el Palacio Nacional, que es posterior a la primera, digámoslo así, como oficina gubernamental que tenemos después de la independencia, porque aquí todo salió a la carrera, ¿verdad? La independencia no se esperaba tanto, no se dio una lucha tan fuerte como en otros lugares. Entonces, de repente, tras de eso, se da la sucesión, ¿verdad? Ahí, ustedes saben, tenemos la primera guerra civil de Costa Rica, la batalla de Ochomogo. Ahí Cartago pierde la capital y se la traen para Chepe, pues San José gana. Y entonces, ¿y a dónde metemos a los políticos de alta jerarquía, verdad? Pues a las autoridades. No había nada. San José era una villa que apenas venía pasando a ciudad. Entonces, obviamente, los grandes edificios y administrativos también estaban en Cartago. Entonces, pues agarraron la factoría de tabacos que estaba ahí entre Avenida Central y Calle 2, ahí en esa esquina donde estaba el Banco Central. Fue que años después se decidió hacer el Palacio Nacional, ¿verdad? Como para construir un edificio más decente, más adecuado, más vistoso, y gracias al café, ¿verdad? Recordemos que nuestra economía se sustenta en café, pero también en tabaco anteriormente, ¿verdad? Muchas de las herencias y fortunas que se utilizaron para reinvertir en café venían del tabaco. Entonces somos una economía de vicios, porque después vienen otros, pero en fin. Como dijo Alejandro, él habla sobre el edificio Feoli, si no me equivoco, de que es una referencia donde nació el café, y él habla de que podríamos realizar ahí, bueno, se podría generar, no sé, o hacer un comercio en referencia al café. Entonces ahí, no sé, siempre me ha surgido la duda de por qué es que Costa Rica no se lleva, o sea, no tiene tanto arraigado el patrimonio. Y yo creo que es eso, que en realidad no es como que se le da la apropiación al usuario o a las personas para conocer el edificio o la historia. Digamos, en este caso tal vez no es el mismo edificio desde un inicio, pero tiene toda la historia. Entonces, más que nada, es como tirar ahí un poco de ese comentario de que sería bueno que podamos, no sé, como añadir un poco, involucrar a la población con esto del patrimonio de alguna manera comercial, quizás. Es justo y necesario, ¿verdad? Que se reivindique y por lo menos identificarlo con cosas como esas, ¿verdad? Una cafetería que tenga una pequeña galería, un museo en donde se explique la historia del café y que tras de eso lo estás viviendo en donde se dio. ¿Qué más experiencia que esa, verdad? En realidad esa es la forma en que podemos darle vida al patrimonio, ¿verdad? Si los objetos arquitectónicos no son utilizados, no nos apropiamos de ellos, como dijo Priscila,
se vuelve una historia muerta. Y creo que un poco es uno de los problemas a los que nos enfrentamos con muchos de los edificios que actualmente están declarados, porque no les estamos dando uso, no estamos dejando que esa historia que podría formar parte de nuestra ciudad, que podría formar parte de nuestro cotidiano, ¿verdad? Esté ahí a puerta cerrada. Entonces sí, definitivamente una de las formas en que podemos rescatar patrimonio es dándole uso, dándole un uso y de esa manera dándole una vida. Uh-huh. Ahí nada más quiero agregar como dice Marianela, es que desgraciadamente ahorita hay muchos casos que se están declarando patrimonio y ¿qué pasa? Están en desuso. Se vuelven casos de, desgraciadamente, personas de la calle, no se les está dando el uso, entonces, pues sí, reiterando nada más que lo ideal es poderles dar algún uso, de uso común, especialmente para que podamos pues apropiarnos de esta historia y que no sea simplemente, ay, sí, eso es patrimonio y ya, porque eso es lo que pasa, se vuelve tan cotidiano que no le damos el verdadero valor. Y sí tenemos que tenerlo claro, la ley de patrimonio lastimosamente en algún momento tuvo una intención de generar incentivos para que la gente protegiera, pero con otras modificaciones que hicieron nuestros padres de la patria, pues le quitaron esos incentivos, entonces ya más bien la gente quiere quitarse eso de encima, no más bien lo contrario. Entonces ese es el problema, ¿verdad? En esa zona no es la primera vez. O sea, la casa de Juanito Mora estaba ahí cerca, se demolió y ya nadie sabe ni siquiera quién es Juanito Mora. Lo usan como ejemplo de grupos que no tienen nada que ver con su visión ni su forma de pensar. Juanito Mora era un liberal. Y jamás se hubiera opuesto a una concesión, una cosa de este tipo, como lo quieren promover, pero no estudiamos la historia porque no tenemos referentes. Ahí estaba también, digamos, al frente del palacio, estaba una plaza importante, y a la siguiente cuadra, si no me equivoco, estaba la iglesia de la Merced. Y una la misma. Sí. Sí, en la misma cuadra. Era la Plaza de la Artillería a un lado, el mismo cuartel de la Artillería y el Palacio Nacional. En la esquina del Palacio Nacional, entre, como digo, calle 2, que le llamaban la calle del presidente, porque como don Juanito Mora vivía hacia el sur, hacia Avenida Segunda hoy en día, pues él caminaba por ahí, así le bautizaron. En esa esquina, entre calle 2 y Avenida Central, ahí estaba el Palacio. Era un cuarto de cuadra, por decirlo así, un cuarto en manzana. Hacia el norte, en esa misma bloque, estaba el cuartel de la Artillería y al frente quedaba un espacio abierto que después se consolidó como la plaza. Lo que pasa con la iglesia de la Merced, que por ahí la vemos en imágenes, es que la primera iglesia de la Merced es que varios terremotos la dañaron y entonces se derribó y entonces se le dio más espacio a la plaza, ¿verdad? Quedaron entonces, digámoslo así, que la plaza antes era como un cuarto de cuadra y el otro cuarto que queda era de la antigua iglesia de la Merced. Por eso es que ese distrito se llama La Merced, pero no tiene la iglesia de la Merced. Era una cosa también llamativa por señalar. El distrito del Carmen tiene la iglesia del Carmen. El distrito Catedral tiene la catedral, pero la iglesia de la Merced no está en la Merced, está en Hospital, ¿verdad? Entonces, fue cosas que se modificaron y se limpió. Por eso es que hoy en día, donde está la venta de flores, al oeste del Banco Central, hay un espacio abierto. Ese era como el parquecito que Luis mencionaba, de la iglesia, ¿verdad? Ese era el espacito ahí que tenía al frente, ¿verdad? Que por lo general las iglesias suelen tener mucho eso. La del Carmen lo tiene también. La del Carmen tiene la Plaza Tiradentes, que es de unas dimensiones similares. Sí. Sí, Tiradentes, sí, es un prócer ahí de la independencia de Brasil, si no me equivoco. Okay. Hay un monumento. Ale, ¿qué edificios importantes se encontraban en ese punto, digamos? Yo sé, bueno, me queda en la memoria del Correo, me queda en la memoria, creo que el antiguo Banco de Costa Rica, que fue de una época posterior. Sé que por ahí también estaba el Palacio Nacional, que no sé si se me olvida. Sí, digamos, entonces para ir ahí englobando, sí, Palacio Nacional, cuartel de la Artillería, estaba el Banco Internacional en su momento, en donde está el Banco Nacional hoy, está el edificio de Correos, que sigue estando tal cual, gracias a Dios o a quien crean, y el otro extremo hacia el sur tenemos pues hoy en día el Banco de Costa Rica, pero sí, ahí estuvo el antiguo banco, el Banco de la Unión, así fue como lo fundó pues el gobierno de don Tomás Guardia, que luego se cambió a Banco de Costa Rica. Vamos a ver,
también estaba incluso cerca donde está el mercado central, ahí estuvo el primer cuartel de artillería, que eso estaba pensando. Eso también es algo que la gente tal vez no sabía, que hubo un traslado, ¿verdad? De ese cuartel, perdón. Y algunos otros bancos, incluso pues el Banco Anglo estaba en esa misma avenida, el Banco Comercial, o sea, habían varios bancos privados por ahí, por la zona. También es interesante que todavía se siga manteniendo ese eje de muchas entidades bancarias ahí, ¿verdad? U otros edificios como el de Correos, ¿verdad? Que es muy interesante mencionar. Creo que por ahí Luis tenía una anécdota respecto a ese edificio. Sí, sí, en realidad, bueno, todos sabemos que Luis Jack y Llagostera trabajó en este proyecto en 1917. Él venía de Cataluña. Allá en Barcelona hay un edificio muy similar, con un lenguaje muy parecido, con elementos arquitectónicos muy parecidos. Poco cambia la escala y la proporción, que es el edificio de la Junta de Obras del Puerto de 1907 del arquitecto Julio Valdés. Realmente una referencia no solo a la arquitectura modernista que Luis Jack nos viene a implementar a Costa Rica, sino también es un referente directo porque es prácticamente los mismos elementos, de alguna manera, importados e impuestos en el nuevo edificio de Correos de San José. Hablando también un poco sobre esa misma ubicación, Ale, el Palacio Nacional, sé que estaba donde hoy está el Banco Central. Ahora, la pregunta mía es la siguiente: ¿quién se reunía? ¿Era el presidente de la República? ¿Eran los diputados? Vieras que yo siempre he tenido esa duda y ahorita quisiera aprovechar para evacuarla. Sí, no, el Palacio Nacional, ¿verdad? Como decía, se cambió por la Factoría de Tabacos, que era pues un edificio de adobes que servía para eso, ¿verdad? Pues que servía para pues hacer el proceso, ¿verdad? Incluso oficinas administrativas. Pero sí, no, don Juanito Mora, como lo dice Luis, un gran liberal, pues una persona con mucho mundo, con una visión a nivel de inversión de capital y otras cosas que pues es bastante importante de reseñar, de estudiar. Don Juanito Mora, pues no, él se propuso tener un edificio pues decente para tener a los tres poderes de la República, porque casualmente la Corte, por decirlo así, o magistrados, ¿verdad? Jueces, pues los secretarios de Estado, que eran pues, en aquel tiempo los ministros hoy en día, y además a los, diputados y al presidente, ¿verdad? Iban a tener sede en el mismo O sea, en lugar. el edificio Entonces era todos los poderes, digamos. los tres poderes, claro, exactamente. Era un edificio sumamente bello, pues con todas las de la ley, neoclásico, ¿verdad? Que incluso tenía telares, bueno, pues ahí se hacen referencia a, por ejemplo, damascos y a telas importadas. Hay varios viajeros, ¿verdad? Tomás Miguero, por ejemplo, Wilhelm Marr, los alemán, Perdona, que vinieron y tienen crónicas de eso, perdón. Esta imagen que estamos viendo, si mal no me equivoco, creo que un pedazo de ese techo del cielo raso está en el Museo Nacional, ¿verdad? Sí, el salón de reuniones de los diputados, ¿verdad? Pues que incluso tenía su barra de público arriba y todo. Como pueden ver ahí se contemplan las imágenes de los cuadros de los expresidentes y ex jefes de Estado. Sí, ese cielo raso artesonado está en los calabozos del Museo Nacional. Exactamente, sí, si ustedes van ahí, es muy curiosa la anécdota, ¿verdad? Porque donde está hoy en día esos retablos, esos artesonados, es en las letrinas, ¿verdad? Después de los calabozos. Entonces cuando uno entra ahí, pues a uno le da la impresión y dice, mira qué bonito, la gente defecaba aquí, volvía a ver para arriba y di, pues qué lindo, porque ahí sí es bellísimo, es hermoso el trabajo de madera. Entonces. Qué interesante, ¿verdad? Pero algunos, ¿verdad? Que ahí tenemos ya un poquillo más de años, recordaremos que ese sótano, pues ese subnivel que tiene el cuartel Bellavista era en su momento la sala de arte sacro, pues de arte religioso del museo. Entonces, claro, antes uno entraba, todavía en los 90, y pues sí, todo estaba bien tapizadito y habían alfombras y vidrio y los santos los y baños no todos parecían esos baños. Muñecos. Entonces uno entraba y uno veía, uy, qué fino este artesonado, y veía los muñecos de palo, ¿verdad? Ahí, pues las vírgenes y todo lo que estaban ahí puestos, pero nadie veía las letrinas, nadie veía los excusados, donde la gente se sentaba para defecar, ¿verdad? Entonces,
claro, cuando quitaron todo, pues ahora sí uno entra y ya uno lo ve tal cual, pero por eso fue que lo pusieron, porque alguien dijo seguro, ahí tenemos eso, pongámoslo aquí para que se vea bonita la sala de arte religioso. Pero sí, eso es otra situación. Fue parte de la excusa, de hecho, para que vean una cosa ustedes, los que nos están viendo y que lo entendamos así, una de las excusas para votar el Palacio Nacional fue que estaba muy dañado, que estaba deteriorado, que etcétera, que ya tenía 100 años. Bueno, pero ahí está esa madera entera. Revisémosla, a ver si es cierto que estaba tan dañado, que estaba tan llena de comején, como se aseguró en su momento, ¿verdad? No sé, eso me parece que nos deja un atisbo, ¿verdad? De cómo estaba el edificio. Quería preguntarle a Luis, en relación a que hayan construido sobre el Palacio Nacional, ¿verdad? A esa decisión de no conservarlo como, bueno, en realidad en la mayoría de países hubiera sido una definición muy clara, conservar el Palacio Nacional y construir en otro lugar, ¿verdad? Políticamente, ¿a qué se debe que se haya tomado esa decisión de derribarlo? Bueno, yo soy de los que piensa que es una simple imposición de órdenes. Un nuevo orden que superó el orden liberal que existía en Costa Rica, el de la guerra del 48, con su nacionalización de la banca, e impone un nuevo orden sobre el anterior. Igual que pasaba con los aztecas o con los incas, que venían los españoles y tomaban el templo y le construían encima otra cosa. Siento que es el mismo mensaje, es la imposición de lo nuevo. Nosotros somos modernos, entonces traemos un edificio moderno, estilo internacional, y lo ponemos aquí, porque aquí era el edificio más importante del anterior orden. Ahí se ganó la guerra contra los filibusteros. Ahí toda la estrategia y todas las cuestiones militares y de desarrollo de la guerra se hicieron desde ahí. El gobierno, digamos, de los anteriores gobernantes de Costa Rica tomaba sus decisiones en ese lugar. Y ahora lo que ponemos es el nuevo templo y resulta que el nuevo templo es un banco central. El banco que le dice a todos los demás cuál va a ser la política. Creo que el mensaje era muy claro. Sí. No, incluso en la zona también pasó, porque bueno, como lo decía Luis, Palacio Nacional tenemos Banco Central, pero antes del Banco Central tener ese edificio, ahí también tenemos una fotografía sobre eso, donde estaba el Ministerio de Guerra y Marina, la Secretaría de Guerra y Marina, que incluso Próspero Fernández y Bernardo Soto lo utilizaron como Palacio Presidencial, un edificio también neoclásico. Se impuso otro banco, bueno, pues otro banco no, sino se construyó un edificio para albergar la primera sede del Banco Central. Entonces, a un lado teníamos el Banco Internacional, que luego se llama Banco Nacional, se le hace un mirror, como llaman ustedes en arquitectura, y se hace un edificio idéntico, y ahí se pone encima donde estaba el Palacio Presidencial, el Ministerio de Guerra y Marina, el edificio del Banco Central. A la par estaba el edificio Correos. Así que por poquito nos quedamos en el Palacio de Correos también, ¿verdad? Y Telégrafos. Por poquito. Pero sí, es parte de esa imposición. Incluso, vean que la literatura es muy interesante porque no solo, digamos, a la hora de hablar historia hay que ser textuales o hacer investigaciones, sino que también hay representaciones. Hay un libro de Daniel Gallegos que me voy a servir leer rápidamente para tocar este tema que dice lo siguiente. Bueno, el libro se llama El pasado es un extraño país. Vean el título, ¿verdad? El personaje principal hace referencia al Palacio Nacional y dice esto: muchas veces me pregunto cuál fue el ánimo del presidente Figueres cuando hizo demoler el viejo y venerable edificio que alojó nuestro Congreso durante tantas generaciones. Y después también dice esto. Bueno, él se lamenta. En su lugar han construido una insípida mole que alberga un banco. Qué pocos testimonios de nuestro pasado, donde se forjó nuestra tradición cívica, han quedado para nuestra juventud. Tanta jerga sobre el imperialismo económico y qué poca importancia se le da al imperialismo cultural. Eso lo dice Daniel Gallegos en este libro de El pasado es un extraño país. Al final es eso, ¿verdad? Pues una imposición, un cambio, y eso también hace que perdamos un poco de nuestra historia. San Salvador sigue teniendo su Palacio Nacional, si bien es cierto, Managua también.
Ciudad de Guatemala también, no sé, Honduras, sinceramente, en Tegucigalpa, pero bueno, vean que son de 5 países de Centroamérica, estamos hablando que 4, sí, bueno, 3, 4 siguen teniendo una sede de estas. Nosotros no, nosotros le pasamos por encima, con un muy buen edificio inicialmente, y en eso tal vez Luis me corregirá, que pues es un devoto del International Style y estudioso, pero pues se impuso un buen edificio sobre otro buen edificio. Es también tedioso, no sé, como molesto para mí. Pero me parece interesante eso que dices de hacer el espejo de los edificios, porque yo no lo había notado en realidad. O sea, si le agarraron el edificio que tenía un lenguaje muy práctico, muy interesante, y le hicieron un espejo al edificio de al lado. Pero ahora Sí, eso, también, perdón, ahora hago, digamos, también la retrospectiva, y el edificio donde está el Banco Nacional grande, le pasaron por encima donde estaba la imprenta. Entonces, no sé si será como una tendencia estarle pasando por encima algunos edificios históricos. Ahora, claro, sí, sí. No, Luis, incluso mirarlo así, ¿verdad? Mirarlo así, ese edificio del Banco Nacional, pues hoy en día, ¿eso es Art Deco, Luis, o es cuál tendencia es exactamente? Sí, claro, es Art Deco. Lo hizo el arquitecto Daniel Domínguez Párraga, más o menos en el año 37. Ah, bueno. eso, Pero era un poco distinto, ¿verdad? Bueno, ahí creo que tenemos una fotografía. Originalmente era solo el primer piso de la primera parte. uh-huh. Lo duplicaron y lo subieron Bueno, también. aquí lo podemos ver en imágenes incluso. ¿Sí? Y Claro. posteriormente, en los años 70, le hicieron la torre que está atrás, complementando toda la manzana. Uh-huh. Uh-huh. O sea, por poco de verdad nos quedamos sin correos, creo. Sí, no. Como les digo, eso fue así por un pelito. Porque incluso vean, es que vamos uno sobre otro y otro. En la esquina donde estaba ese primer edificio, porque recuerden que al que se le hizo mirror es al del centro, ¿verdad? Como a media cuadra. En esa esquina estuvo la Casa del Cuño, ahí se hizo la moneda inicialmente. O sea, ahí estuvo, ¿verdad? O sea, monetariamente hablando y todo, el centro fue muy importante. Esa cuadra donde está el Banco Central hoy en día, aparte de que ahí nació Chepe, bueno, pues al costado donde estuvo la primera ermita, ahí se consolidó una especie de centro, como centro, digamos, político, militar, económico, porque el centro religioso y el centro cívico era la Plaza Mayor, donde está el Parque Central hoy en día, la catedral, bueno, la parroquia en aquel entonces. En la Plaza Mayor se hacía mercado, se hacía todo. Tener mercado central es una cosa, pues, moderna, es del siglo XIX, finales. Entonces, toda la parte religiosa, cívico, es más, el mismo cabildo, ¿verdad? Pues estaba del otro lado, entonces eran como 2 ejes. Yo creo que de ahí viene, no sé, tal vez ustedes, es más, vamos a hacer la prueba. Priscila, que es vecina de Cartago, es Cartaga, vecina de Cartago, ¿cuál es el centro de San José para usted? El centro de San José. Y yo creo que la mayoría de la gente se ubica con el Teatro Nacional. Estaría muy perdido. Yo siempre Con la creí Plaza de la Cultura. Yo siempre creí que era Ajá, Parque Central. exacto. Siempre creí que era ¿Y Parque vos, Central. Nela? O el ¿Qué decís Parque vos, Nela? Central, estoy entre El esas. Parque la Central, verdad. yo pensaría que el Parque Central es lo que la mayoría y yo consideraría el centro. Sí, el Parque Central, pero si uno se va y se pone geográficamente hablando en un plano, ninguno de esos es el centro. El centro sería como, ¿qué? Hablemos de la calle central y la avenida central, ¿cierto? Porque ese es el eje, el punto. Y pero eso está ahí en donde está, donde estuvo ese primer, la siembra de cafetos, ¿verdad? Exactamente, en la casa del padre Félix Velarde. Entonces estamos hablando que es ahí, pues cerca de la Universal. Del otro lado creo que hoy en día hay una cafetería Spoon, un restaurante, donde está el Hotel del Boulevard, una tienda de zapatos cachos, y no sé si todavía hay un restaurante de sándwiches estos, de comida rápida. No, tristemente, Ese es el tengo que centro. decir que ya no está. Bueno, imagínate, ese es el centro, ese es el punto cero, ese es calle cero, avenida cero. Ajá. Entonces, vean que los centros de los que hablamos son muy ambiguos. ¿Por qué? Y eso era lo que quería ir. Yo creo que genéticamente se nos fue confundiendo desde el siglo XVIII, XIX cuál iba a ser el centro de San José, porque Sí. creció, se fue desarrollando, y tras de eso la ermita, la iglesia, se pasa de un lado para el otro, pues queda un espacio abierto, una plaza, que después se rellena con la factoría y el Palacio Nacional. Entonces, me explico, ese es el centro político, pero del otro lado estaba el centro religioso y la parte cívica, porque el cabildo va a estar del otro lado, la municipalidad hoy en día. Que yo creo que ahí eso refleja mucho cómo es el costarricense. O sea, se hizo una ciudad
o sea, como decís, se cambió la capital a San José sin tener una planificación ni siquiera de dónde iba a ser el palacio municipal, y como que no es el centro realmente de San José. Yo creo que hay como que, o sea, hay ambigüedades hasta cierto punto, y el hecho de que también estemos, como dijo Marianela, derribando edificios, creo que eso nos va diciendo también hasta cierto punto cómo es el costarricense. No sé, digamos, es algo como muy característico que ya viene desde atrás, desde hace muchos años, digamos. Sí. Bueno, y vieran que hay un plano en 1855, creo que era, de Nicolás Gallegos, que delimita muy bien eso. O sea, establece cuál va a ser, ¿verdad? Las 9 cuadras por 9 cuadras que era Chepe, la fábrica fuera de licores, incluso el hospital San Juan de Dios que estaban haciendo fuera de... Entonces, como que en ese momento sí había una idea. Obviamente en 1823, después de la independencia, y cuando ya San José es capital, no hay una idea muy clara y la cosa empieza ahí, pero ya por lo menos en el gobierno de Juanito Mora, que en eso, pues como dice Luis, fue un visionario en ese momento, sí se empezó a ordenar la cosa y tenía gente muy preparada tal vez a la par. Ya después, en los años 1900, 1930, la cosa se nos fue volviendo muy orgánica. Chepe se fue rellenando de acuerdo a necesidades, ¿verdad? Ya mencionamos la parte histórica, la parte de los edificios más antiguos, pero creo que hay otros elementos interesantes en esta zona, como por ejemplo los edificios de Paul Ehrenberg, el almacén Borbón, donde ahora está la KFC frente al Parque Central, y el bastante mutilado Cine Palace, ¿verdad? De la misma época, creo que son 35, 36, en estilo Art Deco también, y los edificios modernos, porque si bien es cierto, el Banco Central es un edificio estilo internacional, a mí no me parece un buen edificio en realidad, y menos después de la última intervención, pero creo que el Banco Costa Rica, el que antes se conocía como el Banco Negro, es bastante bueno, de Hernán Arguedas, siempre me ha parecido un edificio muy bien proporcionado. En la misma zona donde estábamos hablando, directamente atrás del Palacio Nacional, está el edificio Chipster de Paul Ehrenberg también, que es un edificio moderno, con una esquina curva, edificio elegante, bien importante, que en algún momento convivió con el Palacio Nacional. Tuvieron un de épocas y había un contraste interesante entre los dos. Este es de Paul Ehrenberg después de que vuelve del exilio a que se le sometió durante la guerra. Y en esa zona también hay dos edificios de uno de los mejores arquitectos, en mi opinión personal, que ha tenido Costa Rica, el arquitecto Jorge Borbón Seller, que son el que se conoce como edificio Lechman, donde estuvo la Municipalidad de San José, un edificio esbelto con una cara de cristal, y el mejor de todos, funcionalista del año 69, que es el que se conoce como el edificio Plaza de Artillería, donde antes estuvo la McDonald's, y creo que KFC inauguró un local un día de estos. El primer McDonald's fuera de Estados Unidos se hizo en ese edificio, y es un edificio súper elegante, esbelto, con una proporción increíble, donde la parte comercial está abajo, hay unos parqueos que generan una transición con la torre de apartamento, las escaleras están separadas del edificio, muy al estilo de Jorge Borbón, que él mismo se definía como un funcionalista, donde los elementos estructurales y los balcones y las escaleras todas se reflejan en su función real. Creo que aparte de la historia tenemos buena arquitectura en esta zona que valdría la pena rescatar. Claro. Es súper interesante. Eso es como lo que llaman, ¿cómo es? Plancha y torre o placa y torre. Placa torre, International Style, sí. Sí, sí. Lo que pasa es que Jorge Borbón, que siempre fue un arquitecto bastante interesante, le genera ciertos elementos como las columnas que se expresan en la fachada, las vigas, la separación de los volúmenes entre la placa y la torre. Hay un espacio que es el parqueo, la escalera de emergencia está puesta a un costado, está separada del edificio y se conecta por unos elementos de articulación que lo hace de una manera muy elegante, y los balconcitos que tienen el edificio hacia la avenida central
expresados también formalmente. Es un edificio muy completo, de verdad. Y don Jorge tiene, bueno, hizo muchísimos edificios en San José. En esa misma zona está el que antes era el Banco de Nueva York, creo, el que está frente a la antigua Embajada Americana, donde estuvo o está la Pizza Hut en San José, o la KFC, ¿cuál de las dos? Ese edificio es de él, y otros que vamos a ver durante esta gira. Vale la pena rescatar el trabajo de don Jorge, uno de los verdaderos constructores de la ciudad de San José. La burbuja número 5 se engloba en un área al este de San José que es de las últimas en irse desarrollando para finales del siglo XIX, pues con edificios bastante antiguos como la Fábrica Nacional de Licores, por ejemplo, y que pues hoy en día posee una ubicación privilegiada en materia política, ya que es el centro en donde se encuentran 3 de los 4 poderes de la República: el poder electoral, el legislativo y el judicial, todos articulados por el Boulevard Ricardo Jiménez Oriamuno, que los conecta y que pues representa estilos arquitectónicos de mucha diversidad también. San José es totalmente ecléctico en cuanto a estilos arquitectónicos. En esta burbuja tenemos desde también lo postcolonial, adobe, incluso bajareque, ladrillo, hasta llegar a arquitectura totalmente moderna, como lo son los edificios, por ejemplo, de la Corte o el de la Asamblea. Es una burbuja que va entonces desde, como decía, finales del siglo XIX hasta la actualidad. Es una burbuja que va entonces desde, como decía, finales del siglo XIX hasta la actualidad. Cuando ya don Tomás fue presidente, incluso posterior a él, yo les mencionaba, ¿verdad?, que por ejemplo Bernardo Soto y Próspero Fernández utilizaron el Ministerio de Guerra y Marina como palacio presidencial, pero como vivienda inclusive y como despacho. Muchos de los presidentes posteriores utilizaron la casa de don Tomás Guardia de San José, ¿verdad?, porque don Tomás tenía casa en Alajuela, donde falleció, y también tenía casa en Bagaces, que pues tengo entendido que todavía está por ahí. Hace rato que no ando por la ciudad de Bagaces, pero ahí estaba en el centro también, la Tomás Guardia. Entonces el general ahí tenía su casa y pues como digo, fue utilizada como oficina presidencial mucho tiempo, una casa pues bastante tosca, una tendencia ahí digamos que neocolonial, un torreón, pues una torre cilíndrica bastante significativa en la esquina de 3 niveles, incluso con un par de sótanos o subniveles, bastante grande. Incluso hoy en día pues el terreno no nos deja mentir si uno se trata de asomar ahí cuando va subiendo Avenida Tercera por el Tribunal Supremo de Elecciones y la antigua Comandancia o la United Motors, se percata, ¿verdad?, que pues ahí hay un gran desnivel, un vacío de hasta 3, 4 pisos. El asunto está en que entonces, bueno, pues ahí estuvo la vivienda del presidente, la oficina, y bueno, pues cuando don Alfredo González Flores fue presidente, pues también el Castillo Azul fue utilizado pues como residencia y oficina en algunos casos, ¿verdad? Porque también estaba el despacho en el Palacio Presidencial. Digamos que hacia el este, por la prestancia de la zona, la belleza que tenía, el elemento que mencionábamos anteriormente de estos parques. Entonces, ¿qué sucede? Que inclusive, bueno, se ha debatido últimamente que deberíamos tener un monumento a la independencia, pues ya sea que si en Cartago, San José, que si septiembre u octubre. El punto es que debería existir un monumento como tal, porque ¿qué sucede hoy en día? Vean el 15 de septiembre anterior. ¿Dónde va el gobierno? ¿Dónde van las delegaciones extranjeras a presentar respetos en torno a esta fecha? Al Monumento Nacional. Sí, fue una lucha pues para reivindicar la independencia del norte técnicamente, ¿verdad?, pues con los filibusteros, pero al final no es algo alusivo al 15 de septiembre, es alusivo algo a marzo, abril, a la campaña del tránsito, etcétera. Entonces, pues tal vez no, pero no es el punto adecuado, pero es lo que tenemos y pues es donde se suelen hacer estas cosas. Entonces el presidente estuvo por ahí también ubicado y no en vano hoy en día pues hay un bulevar, ¿verdad?, que comunica a pues, la actual Asamblea Legislativa con el Poder Judicial, ¿verdad?, pues con la Corte, y además con lo que yo llamaría, y muchos otros hablan también de del cuarto poder de la República, que es el poder electoral, ¿verdad?, el Tribunal Supremo de Elecciones.
Entonces, pues todo se articula y por eso muchas veces se ha hablado, se ha debatido en torno a que ahí debería estar también la sede del Poder Ejecutivo, la Casa Presidencial, que bueno, pues si lo analizamos un poco, uno podría pensar que, tengo entendido, no sé Luis, tal vez nos ayuda con eso, que donde está el Tribunal Supremo de Elecciones se pensó poner ahí la Casa Presidencial, porque vamos a ver, el edificio central de la Asamblea Legislativa donde está el plenario, eso iba a ser Casa Presidencial, el gobierno de León Cortés lo diseñó para eso, ¿verdad? Para que fuera Casa Presidencial, pero no se concluyó pues por el asunto de, estaba la Segunda Guerra Mundial de por medio, el asunto económico, ¿verdad? Pues entonces ahí se quedó votado hasta que don Pepe vota el Palacio Nacional y hay que meter a los diputados en algún lado. Y pues estaba aquello a medio camino y pues entonces terminémoslo ahí a la carrera tal vez y metámoslos por ahí. Por eso es que la Asamblea tiene un gran problema, al menos sus edificios en este momento, ¿verdad? La antigua Casa Presidencial, una casa de adobes conocida como la Casa Rosada, la pues casa de El Castillo Máximo Azul. Fernández, el Castillo Azul, ¿verdad? Pues la casa que Máximo Fernández hizo porque él creía que iba a ganar las elecciones y que esa iba a ser su zona para salir a dar discursos y todo como presidente. Y además el Colegio Sion, ¿verdad? Aparte de otros edificios de alquiler. Entonces, ¿qué sucede? La Asamblea está compuesta por 3 casas, un antiguo colegio y otros edificios. Entonces, claro, por ahí es donde surge el asunto de un Ale, se edificio nuevo, puede ¿verdad? decir que la asamblea está armada de cosas que no eran para la asamblea. No, totalmente de acuerdo. Y pues yo se los puedo decir por experiencia propia, pues mi mamá tiene bastante tiempo, tiene 34 años de trabajar en la asamblea. Yo tengo 33, así que técnicamente me he movido bastante por ahí, casi que nací ahí. Entonces uno sabe que existe una necesidad de espacio para oficinas decentes, adecuadas, tanto para diputados como para funcionarios. Tal vez el proyecto a mi criterio pues no fue el adecuado por lo invasivo que es, a mi parecer, con la zona y con el entorno patrimonial que posee. Un cuartel, ya dijimos, 3 casas antiguas, un colegio, ¿verdad? El mismo monumento, etcétera. La Plaza de la Democracia, lo que representa la Cuesta de Moras, pero sí había una necesidad de un edificio, eso es totalmente de acuerdo. A mi criterio, tal vez pudo haber sido en una escala poco menos sobresaliente, ¿verdad? Menos drástica, menos invasiva, pero pues eso ya, como dicen por ahí, la historia juzgará de si era lo adecuado o no, ¿verdad? Pero pues eso es lo que uno podía hablar. Por eso fue que la titulamos como Los 3 poderes. Sigue faltando el poder ejecutivo en esa zona. Oscar Arias trató de hacerla llegar a la zona, ¿verdad? Pero no lo consiguió y habría que ver si de repente tal vez con este sobrante, bueno, no sé si decir sobrante, porque tengo entendido que incluso se van a seguir reutilizando esos espacios, ¿verdad? Que tiene la asamblea ahora, esas casas y todo, pero ahí se podría pensar tal vez por lo menos para alguna ceremonia o que el presidente iba tal vez en el Castillo Azul, no sé, se me ocurre, para que por lo menos esté ahí, ¿verdad? Pero en fin, igual Luis, como te preguntaba, no sé si sabes algo del tribunal, de para qué, porque tengo entendido eso, como que ahí iba a ser en un momento la casa presidencial, en los 80, una cosa así, en los 70. Sí, de hecho, el proyecto de lo que ahora tristemente es el Tribunal Supremo de Elecciones era la casa presidencial diseñada por Felo García, otro de los grandes arquitectos de este país, olvidado por casi todo el mundo. Nadie recuerda o puede mencionar ni siquiera 5 proyectos de Felo. Es una lástima. Y Jorge Bertó, ellos hicieron un diseño interesantísimo que pudo haber significado un edificio de otras calidades y otras condiciones, que en realidad el resultado que tenemos ahora del Tribunal Supremo de Elecciones, que yo recuerdo en el año 97, 99, por ahí, en un congreso de arquitectura, estaba dando una conferencia Álvaro Rojas. De hecho, ahí empecé mi amistad con Álvaro Rojas, porque hizo este comentario que en ese momento pensé que solo yo pensaba lo mismo. Álvaro Rojas estaba hablando de San José, estaba hablando de la arquitectura del centro, y dijo que ese edificio del Tribunal Supremo de Elecciones lo ofendía no solo como arquitecto, sino como contribuyente, porque sus impuestos se usaron para construirlo. Creo que el proyecto de Felo y Bertó era muchísimo mejor y de muchísima más calidad. Pero le pasó lo mismo que le pudo haber pasado a la Plaza de la Cultura y que le pudo haber pasado a muchos otros proyectos durante el gobierno de Carazo, ¿verdad? Se suspendieron las obras, se dejaron abandonadas por muchos años. Si no hubiera sido porque hubo un daño en el Teatro Nacional por el desnivel,
no se hubiera construido la Plaza de la Cultura y nos hubiéramos quedado en ese edificio. Como no pasó nada aquí, dejaron el edificio abandonado y años después, en el gobierno de Calderón, se remodeló. Sobre la Asamblea Legislativa, que mencionó también Alejandro, yo tengo una serie de opiniones y no quiero entrar mucho en detalle porque igual va a haber mucho tiempo para esto, ahora que se inaugure el edificio pronto. Pero hay algo muy simple. Cuando la gente piensa en Costa Rica, piensa en democracia y naturaleza. Y la naturaleza es muy fácil identificarla en cualquier parte. Pero ¿dónde está la democracia? ¿Dónde están los edificios que reflejen la democracia costarricense? Ya lo dijo Alejandro. Un viejo colegio, la casa de no sé quién, un edificio que iba a ser presidencia. ¿Dónde están? Tribunal Supremo de Elecciones iba a ser la casa presidencial. ¿Dónde le podemos decir a los turistas esto refleja la democracia costarricense? No existe ese proyecto. El edificio de la Asamblea Legislativa debió ser ese proyecto y debió ser el proyecto que reflejara los valores de la democracia costarricense. No digo que este no lo tenga o no lo refleje. El hecho es que los que se encargaron de hacer el concurso cometieron una serie de errores que es principalmente la crítica que está recibiendo de la gente el edificio. ¿Por qué? Porque tienes un programa de 70,000 metros cuadrados en un lote de 4,000. No hay una forma de que ese proyecto no terminara siendo una torre. De hecho, se los pongo de esta forma. De las 23 propuestas, solo Javier Salinas no había hecho una torre. Y terminaron convirtiéndolo en una torre cuando la Asamblea Legislativa y sus diputados entraron en control del diseño. No había otra opción. 22 propuestas de grandes arquitectos costarricenses, de jóvenes arquitectos costarricenses, de desconocidos arquitectos costarricenses, todos llegaron a la misma conclusión. Solo una torre se podía hacer. Vean las propuestas, todas las propuestas que hubo en ese concurso, menos la original de Javier, que era un puente. Y termina siendo una torre porque no hay nada más. Cuando la Asamblea Legislativa quería comprar o alquilar un edificio en Zapote y se le presionó, y el Colegio de Arquitectos fue uno de los que presionó y se les obligó a hacer una mesa redonda dentro de la Asamblea Legislativa, yo fui con Felo García. Y recuerdo que Felo dijo, cuando explicaron los lotes que tenía la Asamblea, y estamos hablando de don Felo, uno de los grandes artistas, grandes futbolistas, grandes arquitectos de este país, no les va a caber. Por lo menos tienen que agarrar toda la cuadra hasta el más por menos. Palabras más, palabras menos de don Felo. Cuando usted oye la crítica generalizada de todo el mundo, es el impacto en tamaño. ¿Qué más se podía hacer en un lote 4,000? Somos arquitectos, no somos magos. He escuchado a gente decir que ¿por qué no tenemos una asamblea legislativa neoclásica? Porque no somos Napoleón III. Empecemos por ahí. No es el momento ni es la época. Creo que así como otras veces, y lo mencionamos antes con proyectos interesantes que se han hecho en San José, en este momento los que planificaron el proyecto cometieron grandes errores. El proyecto merecía un lote mucho más grande, mucho más digno, un espacio más amplio. Merecía digamos, marcar la cancha con unas reglas que condicionara la altura, condicionara la escala, condicionara la interacción con el espacio, condicionara las áreas verdes, las áreas públicas. Javier Salinas hizo un gran trabajo de plazas, que no hay unas plazas de esa calidad en San José en este momento. Pero si no hubiera sido Javier y hubiera sido otro, no las pone y punto. Porque las reglas no estaban claras. Entonces yo siento que el proyecto que era más importante de la democracia costarricense, que nos iba a poder reflejar de alguna manera esta democracia centenaria que tenemos nosotros, no fue tomado con la seriedad de vida
por la gente que se encargó de hacer el proyecto. Terminaron con un lote chico, con un programa leonino, sin marcar las reglas y la cancha. Pudimos haber obtenido una torre comercial como las que hay por Paseo Colón o La Sabana, de poco o ningún valor arquitectónico, o aún peor, un edificio como Urban, que es terriblemente malo. Sí, gracias Luis. Bueno, yo coincido con vos en que el error, digamos, de fondo, o que hay una debilidad de fondo, que en este caso no se le puede achacar al arquitecto y su equipo, ¿verdad? Que es desde el planteamiento, y en eso estoy totalmente de acuerdo. No solo el planteamiento del concurso, sino, digamos, como todo el desorden que se generó después de que Patrimonio salió a luchar, ¿verdad? Y todo, de que destruía la imagen del patrimonio existente. Pero a mí sí me quedan muchas preguntas, y esto como tratando de buscar un balance de lo que acabas de decir, que es cómo pasa Salinas del discurso este del puente transparente, ¿verdad? Al discurso de esta torre de concreto expuesto viviendo hacia adentro, ¿verdad? Yo entiendo el discurso de él, de hecho, digamos, de sus propias palabras, no es difícil de entenderlo, pero creo que aquí un poco lo que fue dejado de lado es cómo el pueblo entiende ese discurso, ¿verdad? O sea, qué es lo que comunica el edificio, qué es lo que le está comunicando a la población, y por eso la gente se pone a decir todo lo que pueda decir. Coincido también con vos, pues la gente siempre va a decir, y todos los edificios que han representado cambios o que han representado hitos importantes en la historia han tenido rechazo, ¿verdad? Entonces, como lo dijimos hace un rato del Museo de Oro y de la Plaza de la Cultura, pues el tiempo hará justicia, ¿verdad? Con él. Por otro lado, para no adentrarme tanto en esa parte como de la semiótica, el edificio y todo, porque es muy interesante, pero creo que es como tema para otro espacio. Yo creo que lo más rescatable para mí, y que lo mencionaste, es el tema de todo el espacio urbano que se puede generar alrededor de este edificio, ¿verdad? Yo sé que en el planteamiento de Javier Salinas está peatonalizar esta Cuesta de Moras, y que se conecte pues la plaza de acceso al edificio, ¿verdad? En su costado hacia la Plaza de la Democracia, y hacer esa conexión a nivel en la Plaza de la Democracia, y por otro lado la conexión que tiene hacia el Parque Nacional. O sea, todo esto, ¿verdad? Todo esto tiene pues tiene una forma de articularse que podría generar mucha espacialidad y algo muy interesante en todo ese espacio urbano de la zona. Y para mí, de hecho, el valor que le doy, o la posibilidad de reivindicación al edificio, está en relación exclusivamente a eso, ¿verdad? Porque en realidad el lenguaje, yo siento que en Costa Rica, si bien hay como una hipocresía de que queremos ir hacia la modernidad, el progreso, siempre seguimos siendo muy costumbristas, ¿verdad? Siempre nos cuesta cambiar a lo nuevo. Sin embargo, no quiero solo tomar esa posición de decir que es porque rechazamos lo nuevo, sino también creo que una de las variables débiles es lo que él comunicó, cómo lo comunicó, ¿verdad? Y más aún, y reitero, después de que el discurso del proyecto anterior era tan distinto, ¿verdad? Era transparente, era un puente y era transparente. Entonces, eso es lo que yo creo que a la gente le cuesta tragar. Pero insisto que no le echo la culpa, como dijiste, a Javier Salinas ni a su equipo, sino pues al planteamiento del concurso y etcétera, del proyecto. Y también, y aquí me voy a permitir decir esto porque en realidad se lo dije directamente a él, creo que a él le ha faltado protagonismo de salir a ser líder de opinión con respecto a lo que se dice del edificio, ¿verdad? Él debería ser líder de opinión y salir hablando mucho y bien, y por qué y para qué y cómo sobre el edificio. Y creo que muchas de las personas que opinan negativamente de él ya estarían de otro lado. Pero sé que a él no le interesa ser ese líder de opinión porque quiere que su objeto arquitectónico hable por sí mismo, y también en eso pues le respeto y le doy su punto.
Y quisiera saber qué piensa Ale, porque me parece que quería decir algo. Sí, no, digamos, volviendo al punto que yo les decía inicialmente, o sea, yo tengo 33 años de mi vida de estar metido ahí, ¿verdad? Entonces yo sé lo que es ver, digamos, eso que ustedes ven a veces en televisión o en noticias de los diputados reunidos en un mini plenario, no en el plenario pues donde lo están los 57, sino donde van menos, en esa misma silla, en esa misma mesa donde se sientan los diputados a debatir proyectos de ley u otras cosas o comisiones investigadoras, ahí almuerzan los empleados. O sea, en esas mismas sillas, en ese mismo lugar. O sea, claramente yo comprendo, es una casa que tuvo que forzarse a hacer oficina. Y oficina no solo para el presidente, sino para 57 personas. O sea, ustedes no saben el pleito. Y pues yo tengo cierta conexión, no solo por mi mamá, sino por otras amistades en la asamblea. Cuando hay cambio de gobierno y de diputados cada 4 años, ¿el pleito cuál es? ¿Quién se deja cuál oficina? Porque obviamente hay oficinas mejores que otras, porque no son todas iguales, ¿verdad? Además, ciertos diputados han invertido de su peculio meterle un baño un poquito más bonito, alguna cosa, entonces de repente quedan para el siguiente y quién se la va a pelear. Y bueno, ustedes no saben las anécdotas y los dramas que se arman ahí con eso de la selección de esto, ¿verdad? Si la casa presidencial, si la asamblea se hubiese hecho casa presidencial, tendría un cuarto para el presidente y alguna que otra cosa y sería otra idea totalmente distinta. Yo sí recuerdo que de esos proyectos que mencionaba Luis, yo los vi, creo que la gran mayoría, había uno que sí contemplaba 3 torres en ese mismo espacio, menos altas. En eso tiene total razón Luis, todas eran torres, según me pues cae a la memoria lo que vi. Pero sí me parece que se iba a tomar un poco más de terreno hacia el oeste, ¿verdad? Como decís, esto llega ahorita hasta el restaurante chino, ¿verdad? Hasta Wong's, pero creo que sí, en realidad casi que llegaba al más por menos, como lo mencionó entonces don Felo, que pues sabía sus palabras, porque sí, se necesitaba más espacio para no hacerlo tan cargado. Yo no sé, siento, de repente, ¿cuánto se pagó por eso? Aunque en realidad, bueno, recordemos que ya la asamblea, porque dijimos, ¿verdad? La Casa Rosada, Castillo Azul, la antigua Casa Presidencial y un colegio, pero también hay 2 edificios más que están ahí de por medio, perdón, 3 edificios más que están de por medio que ya los votaron. La Casa Villalobos, que era una casa en Art Deco, bueno, la Biblioteca de la Asamblea, que sí era un edificio, creo que pensado para ser edificio de oficinas. Cuidado, Y por totalmente. último, y por último, los apartamentos LAM, ¿verdad? Que de hecho les hicieron un puente para conectar, para que los diputados pasaran de un lado para el otro. Curiosamente, Liberación solía tomar esos apartamentos como sede para todos los diputados, la gran mayoría. Entonces, ven, de nuevo, casas, vivienda, ¿verdad? Entonces, por ahí va el asunto con ese problema. Esos 23 diseños, creo que, bueno, no sé, tal vez se pudo haber replanteado bien las reglas y todo, porque el informe que estableció, no solo patrimonio, sino el ministro, ¿verdad? Manuel Obregón, cuando yo lo leí, esas 15 páginas, creo más o menos, es que hablaba hasta de los tornillos que pretendían usar para el edificio Puente de Salinas. O sea, sinceramente, yo leí la justificación y yo dije, esta es una muy buena justificación de por qué no hacer el edificio. No era solo el impacto visual, era el daño que iba a representar para 3 edificios del siglo, de principios del 20, ¿verdad? Entonces, por ahí va el asunto. La funcionalidad, sí, está totalmente justificada. Y Leo, ahora que vos dijiste lo del Gran Hotel Costa Rica, que el 5º piso no era parte de la estructura original. Bueno, si nos ponemos a ver, por ejemplo, la cuadra del Colegio Sion, que el Colegio Sion está declarado, aunque no sé qué está declarado sinceramente. Yo sé que es la capilla, que fue auditorio de la Asamblea mucho tiempo. Ahora ya no, ahora está lleno de oficinas porque no hay campo. Y también el pabellón que está sobre el Boulevard Ricardo Jiménez, pero el pabellón original, ¿verdad? El de finales del siglo XIX, porque hay ¿cómo se diría? Unas baterías de baños también de 2 pisos muy parecidas, pero que de repente si uno pone atención se da cuenta que es agregado. Entonces, por ejemplo, estamos hablando que es casi que podría ser un 60% de esa cuadra del Colegio Sion, que bueno, si nos vamos con lo que pasó con el Hotel Costa Rica, se podría aprovechar. Y la cuadra hacia el sur, porque claro, muchos pegarán el grito que la gran institución que es el Bar Acapulco no se puede votar o no se puede hacer nada, pero bueno, esa cuadra también se pudo haber comprado, es una cuadra completa, y ahí hacer otra cosa, ¿verdad? Complementar, no sé, de repente se me ocurre esa otra mitad del Sion, esta cuadra al sur donde está el Acapulco, que hay parqueos, hay edificios que ahí pues ya lastimosamente dejaron de ser, el antiguo cine Bellavista, pues que ese era el barrio Bellavista,
y complementarlo con lo que está donde hoy en día se hizo el edificio. Digo, no sé, se me ocurre, yo pues obviamente no soy especialista en estas cosas, no sé si los suelos son los mejores y todo, pero vean lo que pasó con el espacio del edificio de la Asamblea, ¿verdad? El nivel freático, pues las aguas subterráneas, todo. Ahora se aprovechan, menos mal, que los espejos que van a hacer en el agua para que muchos indigentes no lleguen a acostarse ahí en las plazas abiertas que diseñó el arquitecto Salinas, todo bien con eso, pero ahí se encontraron un problema que no habían contemplado al inicio, ¿verdad? Por la acumulación de aguas en la Cuesta de Moras, tengo entendido. Entonces, no sé, de repente son cosas que quedan abiertas al debate, ¿verdad? Tal vez, yo sé que esta burbuja era para hablar de un o otro asunto, pero es imposible no mencionar esto, ¿verdad? Por el impacto del proyecto como tal. Si nos ponemos a ver el diseño original de la casa presidencial, que no fue casa presidencial, sino que se convirtió en asamblea de una vez, vos ves una foto del edificio recién inaugurado y lo que hay ahorita ni siquiera se parece. O sea, ellos convirtieron balcones y mezaninis en oficinas. Y ya son cosas que vos te quedas viendo y uno dice, ¿por qué le hicieron esto? O sea, y tal vez voy a ser un poquito, tal vez fuerte en el comentario, pero dice, pasaron en el edificio. O sea, el edificio era una cosa y ahora es otra cosa, que ni siquiera se parece lo que siempre criticamos nosotros, que le empiezan a hacer agregados a cosas que no tienen que hacer y pareciera que no se asesoran, pues cuando hacen intervenciones. Bueno, y eso que cuando se pasaron los diputados ahí, tampoco fue que la dejaron como se había diseñado en el gobierno de Cortés, ¿verdad? Porque la parte estética, la fachada, la esencia neocolonial que se le quería dar, nunca se le pudo terminar de dar. Hay alguna que otra columna de esas salomónicas y todo que uno ve por aquí y por allá, pero todo el resto de detalles no se dieron. Entonces, pues también ya nació fea y después la empezaron a hacer más fea. Entonces, pues imagínense, ¿verdad? Pero pues son cuestiones. Sí, yo diría que como para ir cerrando, mencionar que esta zona tiene edificios de otros arquitectos que ya hemos mencionado antes. Por ejemplo, Jaime Carranza y la estación del tren, que es un edificio de nuevo en este estilo de él, ecléctico, de mezcla de estilos arquitectónicos, que en su momento fue uno de los edificios más importantes de Costa Rica por la importancia que tenía el tren, pero además por la importancia de las noticias y de la información que generaba. Cada vez que el tren llegaba de alguna de las provincias, los josefinos podían escuchar chismes, rumores, historias, noticias. Era de verdad un centro de generador de información. Y otro relacionado también con el tema de la información, la Biblioteca Nacional, que no es la primera biblioteca, pero sí es la biblioteca de los años 70, de nuevo de Jorge Borbón, otro que ya lo hemos mencionado, uno de los arquitectos que ha construido San José, con decenas de edificios en esa zona. De hecho, tiene varios también. El antiguo Salón Señorial, por ejemplo, de don Jorge también. Lástima, para ir cerrando, que le hicieron un pegoste espantoso a la Biblioteca Nacional y de nuevo nadie reclama, nadie dice nada. Una cosa horrible que hasta tiene unos tubos de PVC que salen con agua. La sede del Sinavi, mal hecha sede del Sinavi. Eso deberían demolerlo y hacerlo bien hecho. Echan a perder la esquina que estaba muy bien resuelta en el proyecto original. Y el proyecto tiene sus fallas, que está elevado con escaleras, que es una gran masa. Usted puede encontrarle lo que quiera, pero es un proyecto mucho más digno que lo que le hicieron de remodelación. No sé si alguien quiere opinar al respecto. Yo iba a decir una cosa respecto ahí ¿verdad? a esa recuperación, a esa necesidad de estos espacios, porque creo que, y bueno, y ustedes también me dirán en general, el asunto está en que estamos metiendo en patrimonio solo lo que es del siglo XIX y alguno, bueno, pues la primera mitad del XX. De todo lo que hemos hablado, que hemos mencionado, pues lo moderno, ¿verdad? El brutalismo, el international style, el racional funcionalismo, bueno, el mismo Art Deco, pero ya hay edificios Art Deco declarados patrimonio, pero por ejemplo, de estos otros que mencioné, creo que no hay ni uno solo en la lista del Centro Patrimonio. Entonces, ¿qué sucede? Que, pues como es una cosa ahí de los años, no sé, 70, ¿verdad? 80, entonces pues bueno, pero igual hay que valorarlo, porque al final, ¿qué le voy a dejar yo a mis nietos de patrimonio? Yo no puedo llegar y estarles contando que
El Teatro Nacional, que sí, fue la gran obra y que todo se pagó con el impuesto de todos y con el impuesto a la exportación de café también, pero de importación de bienes que entraban al país también. Entonces todos lo pagamos, bueno, nuestros abuelos y tatarabuelos. Pero el punto está en que yo no sé, yo de repente a veces me pongo a pensar, pero yo qué le voy a decir a mis bisnietos, perdón, a mis nietos o a mis hijos. No, es que el Teatro Nacional, pero abuelo, eso se hizo en 1897. Y pues usted no nació en 1987. ¿Y de ahí para acá qué? Entonces, ¿verdad? No estamos contemplando lo moderno como algo que sea digno de preservarse y, ¿verdad? Pues de dignificarse en ese sentido, como lo dice Luis. Vean lo que le pasó al Parque Nacional. Siento que tiene mucho que ver con el sentido común. O sea, bien lo mencionó Luis anteriormente. La plaza estaba muy bien resuelta. Pareciera que como que no se asesoran en muchos aspectos y llega alguien y dice, mira, aquí cabe un edificio. Exactamente. Sí, el lo que espacio. pasa en Bueno, todo. lo que dije hace un rato, ¿verdad? No, el techo de la casa, pues, donde vivió don Pepe cuando fue presidente cuando fue presidente del país de facto, ¿verdad? Pues, de la Junta Fundadora de la Segunda República, hoy día Centro de Cine. Techo de losa, va a piso. Creo que es como eso mismo, aquí cabe un edificio. Vean lo que le pasó al Parque Nacional. La Municipalidad de San José no preguntó al Centro de Patrimonio, no le preguntó a nadie, nada más levantó un casuchón ahí, pues un cuadrado, no sé, ¿verdad? Y tras de eso, así, pero en línea al Monumento Nacional, el parque está contemplado como eso, pues un monumento histórico. Es patrimonio, obviamente. ¿Y qué pasó? Un colega, una amistad mía, un colega, terminó presentando un recurso, y se lo tuvieron que volar. Por eso ya ahorita no está eso ahí. Que es molesto, que el gasto de dinero. O sea, de todas las cosas que pudieron haber construido ahí, construyeron lo peor. Sí, pero bueno, sí, en eso tenés razón. Mi punto va sobre el siguiente asunto. Si, por ejemplo, la Biblioteca Nacional estuviese reconocida como patrimonio tal cual, se podría tramitar ese tipo de cosas. No, hay que quitar, hay que tratar de... Claro, ya entramos en el asunto que si se interviene el diseño falso histórico, esto y que el otro, pero, por ejemplo, con eso del Parque Nacional, era nada más un poquito de asesoría y después haberse dado cuenta que, por ejemplo, una bodega ahí, un cuarto de cosas para los empleados de la MUNI tenía que ser bajo suelo, punto, para que no interviniera. Ale, sí, tal vez agregar que esa es una debilidad que tiene como la ley de patrimonio de nuestro país, que es que no se declaran conjuntos o no se puede declarar como interés histórico zonas como tal, ¿verdad? De hecho, eso se lo entendí así a doña Ileana Vives, que en realidad no les permite, digamos, qué sé yo, si se pudiera declarar como conjunto arquitectónico, las 5 burbujas de las que estamos hablando, ¿verdad? Ese trato, ese cuidado sería muy diferente, que todo tendría mucho que ver con el espacio urbano, no solamente con la edificación, ¿verdad? Y eso no existe aún en nuestra legislación. Entonces creo que si bien hay muchas cosas que aunque existan en la legislación estamos haciendo mal, pues eso todavía deja más espacio o más ventana de que se hagan ese tipo de cosas. Con eso que ahora Luis mencionaba, Urban Escalante, que ni siquiera está en Barrio Escalante, está en La California, por favor. Escalante empieza de la línea del tren para el norte, no para el sur. Pero bueno, Juana Viz, que somos, hay que ponerle... concreto que está frente al donde antes se veía un volcán muy bonito. Claro, porque digamos... no, era para estábamos hablando en el mismo lugar. Sí, es ese. Hay que ponerle Escalante para que la gente lo compre, lastimosamente, pero bueno, mucho esnovismo que tenemos. Entonces resulta que ese edificio, ¿verdad? Como lo dice Leo, tapa la vista al volcán Irazú desde la avenida central, que en un día despejado fácilmente se veía. Bueno, quién sabe ahora con lo de las torres que se están derrumbando lastimosamente, pero pues el problema, pero el punto es que se veía el volcán y a mí me lo mencionó, ni siquiera fue un costarricense, ni siquiera fue un centroamericano, ni mucho menos un latinoamericano, un cliente alemán en uno de mis recorridos en mi emprendimiento, ¿verdad? Vamos caminando y todo, y él vuelve a ver y se lo queda viendo y me dice, ¿y eso qué es ahí al fondo? Cuando íbamos llegando a la Cuesta de Moras. Una torre de apartamentos y todo. Pero por ahí ¿por qué tan invasiva? No sé, algo así me mencionó, creo que es. Y yo, sí, ¿verdad? Y me dice, pero ¿y cuál punto cardinal está para allá? Y le digo, el este, porque como los alemanes investigan todo antes de hacer turismo o viajar, pero entonces por ahí debería estar, ¿qué? Cartago, ¿verdad? Y le digo, sí. Bueno, pero entonces ahí se tapa la vista vea esas montañas, me dice, y al sur, ¿qué es eso? Los Santos, y al norte, por allá, el Poás, el Barba,
Y entonces por ahí que está, el Irazú. Ay, pero ¿cómo que no tienen algo que proteja esa vista? Y yo me quedé y le digo, ¿cómo que proteja la vista? Sí, en Alemania no se puede hacer nada que tape el entorno natural, que no sé qué, que la vista, que todo. Yo, bueno, pues porque aquí no lo hemos contemplado y eso va muy vinculado a lo que está diciendo Marianela ahorita. No protegemos cosas ni en un entorno, ni a kilómetros, mucho menos lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque la vista era increíble desde la Avenida Central. Yo desde la Plaza de la Cultura más de una vez vi el Irazú por ahí despejadito, ¿verdad? Entonces, véanlo así. Ahora se está discutiendo. Una linda fachada de 40 metros, Sí, o 60. sí, no, y aparte que es incómodo, bueno, tantas cosas que podríamos hablar de él. Para yo ir cerrando mi participación con esto, quería decir, ahorita se estaba discutiendo que es que crear un distrito nuevo en San José, que algo para el Bicentenario, que no sé qué. Hay un enredo, hay un sancocho que nadie sabe ni qué. Y de hecho, bueno, pues una persona debatía eso, porque incluso a nivel participativo, ni siquiera se va a hacer que, por ejemplo, como el Distrito del Carmen, que tiene sus concejales o sus síndicos, y que el Distrito Hospital también en San José. No, nada más se va a crear un nuevo distrito robándole pedazos a otros distritos y que ni siquiera va a tener una participación ciudadana, sino que se le va a imponer un consejo que va a estar administrado por instituciones públicas, ni sé por qué. O sea, no quieren inventar más burocracia. Si bien es cierto, a mi parecer deberíamos tener una estructura de centro histórico que sí esté bien delimitado, que al final obviamente va a tomar parte del Carmen, va a tomar parte de Hospital, de Catedral y de Merced, porque es inevitable, pero vean cómo son. Esta idea nueva que tienen o esta ocurrencia que tienen es solo el Carmen y Catedral. ¿Por qué Merced y Hospital no? Ah, porque ahí vive, ¿verdad? Ahí está el Paso de la Vaca, es que ahí están las cuarterías de la Merced, ahí está esto. Hasta en eso son clasistas, es que yo no comprendo, porque todavía yo les compro la idea de hacer un cuadrado, por decirlo así, en torno a eso, o esa cuadrícula que tenía la ciudad cuando Juanito Mora gobernaba, que pues es el nacimiento de esa chepe. Vean el montón de cosas que se están ocurriendo ahorita, entonces pues no podemos salir al paso, ¿verdad? Hay que planificar bien y hay que entenderlo y que pues obviamente la ley de patrimonio se modifique, se actualice, ¿verdad? Entonces, no sé, eso ahí como para... Yo quisiera nada más comentar así rápido que increíble cómo en esta burbuja podemos ver tantas cosas que nos están realmente pues viendo desde la parte de patrimonio, desde lo que es el centro de patrimonio. O sea, no se les está dando el respeto a uno de los edificios que hasta cierto punto sí puede ser nuevo, pero no ven más allá de que estamos generando historia desde ya. O sea, que no pueden realmente cubrir como un patrimonio, con una ley, un edificio que realmente tiene un buen, muy buena resolución, y se le están haciendo este tipo de pues otra vez atrocidades, digamos. Y también, como había dicho Luis, lo de la Asamblea Legislativa, o sea, es realmente indignante un poco ver lo que dice la gente, hasta arquitectos sin una opinión o un argumento realmente sólido. Y como se dijo, eso es algo parte del planteamiento, no es ni siquiera tanto del arquitecto. Y que sin embargo no es el único edificio que está generando una pared visual hacia nuestro paisaje natural y hacia nuestro contexto urbano, sino también como estas torres que ahorita están saliendo, que desgraciadamente hasta el este ya está empezando a generar estas torres. Y como dice Ale de nuevo, o sea, sería excelente que podamos generar una red o una cuadrícula o un centro histórico donde podamos resguardar estos edificios y también este espacio urbano, porque como habíamos hablado en la burbuja anterior, ha sido también muchas plazas y muchos parques urbanos que nos conectan entre sí y que es muy importante rescatar, o sea, que no es posible que nosotros estemos permitiendo tanto costarricenses como pues quizás del gremio de arquitectura que estén pasando, y esto es de cierta manera por pura burocracia, como dijiste anteriormente. Como para ir cerrando todas nuestras burbujas de que no hay que ver la arquitectura como elementos independientes, sino que en realidad todos conviven con todos, que al final de cuentas, pues es la iniciativa que nos llevó a generar este recorrido virtual.
y se han tocado temas sensibles, pero la verdad siempre va a ser la verdad, aunque uno no la quiera aceptar, ¿verdad? Entonces, pues sobre todo agradecerles a cada uno de ustedes la participación. No, pues muchísimas gracias y la verdad, muy agradecida, bueno, de nuevo, por esta iniciativa, por tomarme en cuenta, por tener un espacio con grandes profesionales. Y igualmente muchas gracias a todos los que nos están viendo y a los que están pues participando e interesados en este tema que esperamos que en algún momento pueda llegar a cambiar nuestra historia o bueno, nuestro presente en Costa Rica. Gracias. Bueno, igual que Priscila, muchas gracias por el espacio. Creo que es importante que en Costa Rica se discuta y se critique y se opine sobre arquitectura. Vivimos en un país muy tranquilo en muchos temas y en eso, algunas veces está bien, pero creo que somos los responsables de la mala arquitectura, de las malas intervenciones, de las malas decisiones, como cerrar espacios públicos que mencionamos aquí, porque nosotros mismos no podemos comunicarnos y no podemos generar el diálogo sobre los proyectos de arquitectura. Se vuelve una barrera de lenguaje prácticamente con el resto de la población, donde no entienden a los arquitectos no se entienden entre ellos, y lo mencionamos antes, patrimonio no le da mucha bola a la arquitectura moderna, a la arquitectura tardomoderna, pero también son arquitectos los que intervienen en ese lugar. O sea, ¿qué estamos haciendo para mejorar las situaciones? ¿Qué estamos haciendo para que estas cosas que hemos hablado, que no nos gustan o no nos parecen las correctas para la ciudad de San José, nuestra ciudad capital, se dejen de hacer? Creo que el primer paso es discutirlas, es opinar, es comentar. Nadie tiene que estar de acuerdo con uno, ni tampoco esto tiene que generar una serie de dimes y diretes, pero sí por lo menos generar el diálogo suficiente para que la arquitectura esté sobre la mesa. En las últimas elecciones de Costa Rica, ninguno de los partidos políticos incluyó temas de infraestructura y arquitectura en sus programas. No puede ser que vivamos en un mundo donde la arquitectura no sea de las cosas importantes, de los temas importantes que discutir. Entonces, muchas gracias por la invitación y esperemos que estos espacios se repitan y se multipliquen cada vez más. Muchas gracias, Luis, muchas gracias. Muy acertadas tus palabras. Marianela. Gracias, Leo. Bueno, coincido 100% con Luis. Yo creo que tenemos que combatir la indiferencia, ¿verdad? Primero que todo hacia nuestra ciudad. Yo creo que la ciudad se hace de la gente, de nuestra participación, y si hablamos de San José nos necesita ahí, o sea, necesita que la vivamos, que la recorramos, que la entendamos, ¿verdad? Y por eso también quisiera agradecer a Alejandro, porque a mí me ayudó a entender muchas cosas hoy, y bueno, también Luis, y Pri, pero si no la entendemos es difícil apropiarnos. Entonces, este tipo de actividades nos ayuda a que al conversar, al criticar, al recordar, podamos apropiarnos un poco más de ella a través del entendimiento de ella, ¿verdad? Y me parece que definitivamente hay que verlo como un tema de radical importancia, o sea, un tema que debe ser muy potente. Y así como dice Luis, como la arquitectura, que es donde vivimos, que es donde es nuestro hábitat, es donde nos relacionamos con los otros, el espacio público. Bueno, ahora estamos viendo con todo el tema del COVID cómo afecta psicológicamente, físicamente, y cómo todo nuestro estilo de vida está directamente relacionado con la arquitectura, con el espacio, con nuestro hábitat. Entonces no podemos ser indiferentes. Y insisto y considero que sí, definitivamente la arquitectura y lo urbano debe ser un tema que debe tomar mucho más importancia en nuestro país, y que nosotros con nuestro quehacer también debemos sacar más la bandera de hacernos sentir presentes, y actividades como estas pues nos dan espacio para empezar con esto, para ejercitarnos en esto, y a mí me alegra mucho, digamos, porque yo me siento en mi charco hablando de
de lo que sé y de lo que no sé, ¿verdad? Y quisiera pues agradecer también mucho por haberme incluido y compartir este rato con ustedes. Muchas gracias, Marianela. Nosotros tenemos unos ojos prestados de arquitectos. No es casualidad que haya dejado de último a Alejandro, porque Alejandro tiene los ojos prestados del historiador. Y la verdad, quiero darle un agradecimiento también a todos, en realidad, y a Ale. Ale ha sido un colaborador del Colegio de Arquitectos. Hubiera dicho tal vez de comisiones, pero no, ahora Ale es colaborador del Colegio de Arquitectos porque de una u otra manera pues nos ha aportado mucho y hoy no va a ser excepción. Ale, desde tus ojos prestados, dinos tus palabras de cierre. Claro, no, pues sí, agradecerle a ustedes, al colegio, pues a todos los que hicieron posible este espacio, claramente el que podamos tener la discusión, como lo decía Luis, ¿verdad? El que entendamos que hay que revalorizar esta arquitectura, como lo decía Priscila, o pues el que también le demos lugar a San José, como lo decía Marianela, son cosas que es necesario que se sigan replicando. Eh, yo lo decía, ¿verdad? Pues con mis recorridos o pues lo que hago con el emprendimiento que tengo de la compañía, uno busca hacer eso, o sea, el hecho, y ya como lo hicimos en San José, este tipo de discusión, pues de plática se podía hacer en las otras ciudades del Valle Central, en cualquier área, en el país en general. No vamos a hacer valles centralistas en ese caso porque a como pasa eso en San José, en Liberia están botando casas de adobe, están pasándole por encima a ese pasado pues de la ciudad, de estos asentamientos guanacastecos, qué sé yo, en Limón también pues el victoriano caribeño que cada vez va desapareciendo. O sea, al final tenemos que entender que pues hay que revalorizar la ciudad y San José es algo que pues como lo mencionaba Luis, la gente opina y nada más dice que qué feo y listo, y creen que eso es un argumento, pero al final no. Si uno no entiende la ciudad, como lo dice Nela, pues va a pasar por esas malas críticas o malos comentarios, ¿verdad? Porque yo me siento empoderado para poder hablar y decir cosas de San José, porque yo lo camino y pues lo he recorrido de cabo a rabo casi que, y no sé, pues obviamente algunos distritos, algunos barrios no, pero lo que son los 4 distritos centrales sí se les puedo dar, ¿cómo se llama? Mi palabra de que los conozco muy bien. Y ahí es donde se da uno cuenta de las cosas que salen a la luz, de esa gran arquitectura, de esos detalles, de la historia que está por ahí. Y es nada más de tenerle respeto y de darle un lugar. Es que no cuesta nada señalizar estos espacios, saber dónde vivió. O sea, es que lo sabemos, ahí están en los libros. Sabemos dónde vivió Braulio Carrillo. No estará la casa de él, no estará su oficina, que daba a la calle, pero ahí está y hay que darle un lugar, porque ¿quién fue Braulio Carrillo? ¿Qué hizo para nuestro país como tal? No fue un solo jefe de Estado el que hizo grandes cosas, hay un montón, pero en fin, son aspectos que están por ahí. Creo que lo importante de esto es revalorizar el espacio y de señalar que necesitamos volver a nuestra historia, entender la verdad, darle su lugar, y porque al final, si uno lo se pone a ver, la historia y la arquitectura van a convivir juntas, no hay forma de separarlas, es que no hay forma. Y pues Chepe está ahí, hay que seguir amándolo, odiándolo, pero pues caminándolo para entenderlo. Es una ciudad caóticamente hermosa. Cualquier ciudad huele a, no sé, bueno, muchos dicen que es que Chepe huele a orines y que esto y que el otro, pero vean, sin ánimo de así, pues de sonar como, ¿cómo se llama? Eh, presuntuoso, pero he tenido la oportunidad de estar en otras capitales de la región, incluso de África, de Oceanía, y todas huelen a orines, porque son ciudades en donde la gente, si tiene una necesidad, la va a hacer, ¿verdad? Y si San José huele a orines es porque la Municipalidad de San José no ha hecho baños públicos para que la gente orine, punto. No hay otra explicación, no hay otra razón. No es que la gente quiera orinarla o que la ciudad, ¿verdad?, tire esos olores a miasmas y todas estas cuestiones. Son cosas que se resuelven fácilmente, pero bueno, uno más de los asuntos por resolver. Al final, como decía, pues les agradezco por el espacio, aquí estoy para lo que sea necesario y pues encantado de compartir con los otros 4, bueno, con los 4 que estuvieron acá de expositores y pues de comentaristas. Entonces, pues que tengan buen recorrido, ¿verdad? Pues que lo disfruten y acá estamos entonces. Un agradecimiento pues a todos los profesionales en arquitectura y en historia que nos han acompañado el día de hoy. No me despido sin antes agradecerle a Priscila con su emprendimiento Brumas Urbanas, que
pues nos ayudó a Alejandro con su emprendimiento la compañía, al fotógrafo de Chepe, que también todo el material que ustedes han visto a lo largo es recopilación de la comisión de investigación, el fotógrafo de Chepe y algunos otros compañeros que nos han aportado todo el material. Agradecer a la Universidad Creativa por los aportes también en la colaboración que nos ha generado, y pues gracias por compartir con nosotros con sus ojos prestados. Narki, préstame los ojos. Muchas gracias y saludos.